Hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy para ver la presentación de los resultados de los retos que han lanzado los expertos a nuestro experto artista, Luis Canseco. El día de hoy nos acompaña el director del MUI, Victorino Morales, el doctor Iván Martínez y nuestro experto artista, Luis Canseco. Bueno, me presento, yo soy Hugo Díaz, curador del MUI. Pues Luis, ¿nos quieres contar cuáles han sido tus observaciones, hallazgos, descubrimientos? ¿Qué tal te sentiste ahorita que tuviste que interactuar con esta esfera? Que no, bueno, digo, hay artistas que están un poco más cercanos. Yo creo que en cualquier práctica artística hay muchísima ciencia, ¿no? Pero bueno, Luis, te cedo la palabra para que nos cuentes. Muchas gracias, Hugo. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien, la verdad es que me sentí muy arropado y querido en estas interacciones que hicimos en la mañana y en la tarde en las clases de los expertos. Y a partir de ello, pues bueno, ustedes saben que nos hicieron un par de retos. Y pues bueno, me puse yo a trabajar, traté de generar también, aparte del reto, pues generar un resultado artístico a partir de ello. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que más o menos también, si me puede apoyar el doctor Iván, que me explique más o menos lo que me puso de reto, ¿no? Era más que todo, era una gráfica que se me hizo muy interesante a partir de los resultados de todos los países, del total de test y el total de los contagios y de los casos del COVID que están hasta en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienen estas dos partes? Si existe una interacción entre los test y los casos. Entonces, bueno, se hizo las relaciones de que pues efectivamente van a generar más afirmación y todo sobre el resultado. Y bueno, se hizo y me ayudó para realizar una ecuación y todo aquí en Excel y todo, ¿no? Y bueno, esta fue como la relación de cómo se fue generando. Y a partir de ello, empecé yo a valorar o a ver como muchas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar de pantalla para que lo chequen y... ¿Ya estoy? ¿Ok? Ya, perfecto. Ya. Entonces, a partir de ello, hice esta exploración, me tomé la libertad de hacer esta pieza con de lo que les había comentado. Estos pues son la pieza de Bochote que tienen pues, ciertos picos, ¿no? Y entonces esto para mí era como generar estos tipos de números, este tipo de formas, y que tuviera que ver con una línea, ¿no? Como si fuera una especie de... ahí se me fue. Una acumulación, o bueno, una forma de cómo se expresa. Entonces, la parte de arriba, que son los números que se pueden llegar a contar, ¿no? Y la parte de abajo que no se llega a ver, que es mayor la superficie, ¿no? Como el pico es menor y la parte de abajo es más angosta. Entonces, los números que tienen, pues, los casos más completos. Entonces, bueno, esta es como la pieza que yo traté de generar a partir de este ejercicio, y generaron como cierto resultado, pues basándome en uno de los dibujos de los que ustedes vieron, ¿no? Basándome en esta secuencia, y pues bueno, empecé como a realizar como estas especies de ejercicio a partir de las figuras y qué tan dentro, qué tan fuera entrando, ¿no? No sé si ustedes tengan una pregunta.
conforme a esta pieza, o bueno, como este resultado. Ya yo creo, Luis, que sería bueno que nos mostraras el ejercicio y nos explicaran, porque se ve sumamente interesante, ¿no? Esta composición de formas que estás delineando ahí, ¿no? Y que es producto de tu entendimiento, ¿no? Y comprensión del ejercicio y el reto que te lanzó Iván, ¿no? Ajá, pues no sé si Iván quiera más o menos como explicar la parte del ejercicio, ¿no? La parte de lo de las pruebas y todo esto, de la parte de variables. Sí, la idea del trabajo que estuvo realizando Luis en base al análisis de la información fue en dos sentidos. Primero, relacionado en ambos casos con las pruebas rápidas y con las pruebas que se realizan. Es esto que está presentando él. Nosotros revisamos la información usando Excel y esencialmente lo que se hizo fue un diagrama de dispersión, donde en el diagrama de dispersión lo que se trata de representar es qué relación hay entre las variables, es decir, si el comportamiento de una variable puede determinar el comportamiento de la otra variable. Entonces, esencialmente lo que hizo fue tomar una lista de datos. De hecho, la base de datos que se puede consultar presenta a muchos países y cada día. Entonces, lo que hicimos solamente fue enfocarnos en un día, tomar la lista con los datos de ese día y analizar la relación que había entre el número de pruebas realizadas y el número de casos confirmados, todo en base a datos oficiales. Y lo que pudo constatar Luis es que efectivamente el número que presentaba en su trabajo, que era de 0.9, un poquito más, establece que sí hay una correlación lineal. En ese sentido, lo que después hicimos fue estudiar en base a un análisis de pruebas rápidas qué tan probable era que efectivamente las pruebas rápidas fueran eficientes. Pero esto primero que está presentando es en relación al comportamiento que él pudo visualizar de cómo se representaba gráficamente la relación que había entre las dos variables. Me imagino que esa es la idea, ¿no, Luis? De que quieres identificar que había una concentración de muchos puntos que se asemejaban a una línea recta, que es al final el comportamiento que ocurría en una situación como esa. Exactamente. Pues bueno, esto es como el resultado de lo que trabajamos a partir de ello y pues como generar este tipo de gráfica para bueno, darle como este sentido, ¿no? Artístico. No sé si tengan otra pregunta, Hugo, Victorino. ¿O quieren que pasemos ya al otro reto de doctor Miguel? Y que estás en mute. Perdón. No, o sea, decía si sigo teniendo una pregunta o el público, ¿no? Que esté interesado en preguntarte. Yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo es que siempre lo he dicho, ¿no? O sea, que tanto el área de Iván como tu disciplina, las disciplinas en las que te manejas son abstractas, ¿no? O sea, ¿cómo convertís toda estos números, este dato en este ejercicio creativo, ¿no? O sea, ¿cómo imaginabas cuando estabas ideando y pensando en esto? Mira, pues realmente es un acercamiento pues muy simple, o sea, realmente lo que yo tomé fue los números como de los picos que tienen las espinas del pochote, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y, por ejemplo, al igual que, por ejemplo, con los icebergs, ¿no? Que nada más se llega a ver como una parte de eso y que abajo, pues, existe muchísimos más volumen de lo que hay en la parte de arriba, pues fui generando como esta idea bueno, en el papel
generar como estos picos del porcentaje o de lo referente a lo que a mí me nutrió o lo que yo llegué a caer, ¿no? en esta parte. Entonces realmente fue un proceso donde mientras más números también y menos pruebas o menos de esto, pues hay un nivel más conforme hay una línea, ¿no? en esta gráfica, y conforme más pruebas, pues hay más plenitud en el sentido de observar todo el meollo, o bueno, todo este caso, ¿no? de los casos del COVID. Entonces, más que todo fue lo que yo desarrollé, fue lo que yo traté de generar. No sé por qué no me enfoca, pero bueno. Y pues bueno, eso fue lo que yo empecé a realizar, ¿no? Empecé como a ver lo de los casos que no llegan a tener ningún número, entonces eso se puede decir que se oculta y entonces va generando una variable. Bueno, es lo que yo entendí, no sé ustedes, o no sé el doctor Iván, que pueda decir. A mí se me hace muy interesante, de hecho, también lo que platicas, porque al final eso es lo que pasa con este estudio, ¿no? Parece que los resultados dan una información, pero al final hay más datos que seguramente explicarían mejor el fenómeno. Y eso pues queda muy bien con la idea que compartes, ¿no? El hecho de que se vea desde arriba la imagen, pues no nos da todo el significado de la obra, sino hasta que empiezas a ver de manera más completa la forma en que está elaborada, es que te das cuenta que son varios los elementos que se deben considerar. En ese sentido, eso pasa con el experimento, y pues sí, se me hizo muy interesante que sí lo pudieras representar de esa forma y que se pudiera asociar con esa idea de que a veces el resultado puede decir mucho, pero también a veces hay elementos adicionales que se deben de tomar en cuenta. Ok, entonces, reto cumplido, Iván y Luis. Sí, muy bien. Entonces, bueno, el siguiente reto, pues fue un reto de la importancia de lavarnos las manos para evitar la parte de las bacterias y todo esto, ¿no? Entonces, esto era un cultivo en el cual lo que me puso el doctor Miguel, fue por medio de un control, que pues es y por medio de la gelatina para cultivar ciertas bacterias, este es el control, y la parte de las manos limpias, ¿no? Cómo generan pues este tipo de bacterias también, porque pues bueno, ya lleva una semana aquí, y la parte de las manos sucias, ¿no? Cómo genera la parte de este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, el reto era ese, nada más eran 3, pero bueno, yo me di la libertad de ampliar como el reto a otros elementos que tuviera como, que fueran un poquito común en el sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, son las llaves, ¿no? Y estas pues, son las llaves me parece que son las llaves de mi casa, y tierra, tal cual, ¿no? No sé si llegan a ver bien la parte de las bacterias. Ajá. Un pincel, que bueno, este pincel, pues bueno, es un pincel que también tiene ciertas rebabas o ciertas cosas químicas y de pinturas y otras cosas, ¿no? Entonces pues por eso también genera este tipo de bacterias. Como ya les había comentado, la parte de las manos sucias, ¿no? Es otro tipo. La saliva de mi gato. La parte de la llanta de mi coche, que también tiene una ligera, que ahorita, pues bueno, no sé si se llegan a ver, pero algunos llegan a tener ¿cómo se dice? Un tipo de bacteria o una forma distinta en el
en el fondo, o bueno, más enfocado a distintos niveles de la gelatina, que también parece que no tiene muchas bacterias en el sentido de arriba, pero sí llega a generar. La estufa, igual, ¿no? Y bueno, también cerilla de mi oído, que también ya vi que no está tan sucio. Eso quería hablar con el doctor Iván. No tengo por qué idea la parte de la cerilla. La salida del perro, también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y pelo de gato, ¿no? Tal cual. Y igual, mi lavabo, ¿no? Que tiene cierto tipo de bacterias. Igual, como les comento, tienen otro tipo de bacterias que no sé si lleguen a observar la densidad, pero hay unas que tienen más profundo, otras que han hecho que cambiara también el color del fluido. Exacto, otras como por ejemplo esta de las llaves, que parece como si se hubiera concentrado más abajo todo, las manos limpias, como ven, y pues bueno, esta es como la parte del control, que pues está perfectamente, ¿no? Ok. No sé si tengan alguna pregunta. Esta fue como la parte del ejercicio. No sé, Iván, Hugo, si tienen preguntas. Yo por mi parte, sí te preguntaría, ¿no? O sea, como lo pregunté con el ejercicio que Iván te deja, ¿no? O sea, ¿cómo visualizas tú, ¿no? Esta forma, porque lo dices muy, muy puntualmente, ¿no? O sea, cada frasquito tiene parece que es diferente composición y esto, ¿no? O sea, si lo lleváramos al plano creativo de tu profesión, Luis, ¿cómo dibujarías ese experimento, básicamente? O esta en sí ya es una instalación creativa de una forma de entender la salubridad o la higiene, ¿no? De lavarse las manos y eso. Pues es una pregunta muy interesante porque al principio yo quería generar, después de esto, no sé si se pueda realizar con el control, yo quería agarrar con un cotonete o un palillo o algo que estuviera, se puede decir que limpio, generar una especie de composición a partir de este tipo de bacterias. Entonces, algunas tienen distintas texturas, distintos volúmenes, entonces colores también, y pues generar como alguna especie de salida más visual. Pero creo que esto como instalación, como parte de un proceso de investigación a partir de la exploración en el campo de las bacterias y todo esto, pues se me hace muy interesante y la verdad es de que es un experimento que pues a los niños igual les fascina, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, pues él me decía qué estaba haciendo con los frascos, para qué estaba colocando gelatina y por qué le había puesto como estos tipos de post-its, ¿no? Y ya le fui explicando y pues él era fascinante, ¿no? Como no sabe esta parte microscópica y creo que, bueno, por sí sola habla, ¿no? La parte de las figuras que pueden llegar a generar, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas salidas, pero creo que en mi ámbito y generar como una pieza a partir de esto, pues bueno, ya lo haré. Ahorita, hasta el día de hoy, es de que he estado como checando esta forma, ¿no? De cómo ha afectado el mismo fluido, cómo afecta a las distintas densidades y bacterias, ¿no? Ya, mira, aquí hay un comentario muy, muy interesante. Dice, nos dice Alberto, el Agar Art nos confirma los comentarios de las lecciones pasadas. Pintar con cultivos de bacterias mezcla la ciencia y el arte, ¿no?
No sé si nos podrían explicar un poco más, digo, se nos acaba de ir Luis, ¿no? Creo que su conexión estaba fallando, ¿no, Hugo? Me parece que sí. Mira, es esto que Perdón, menciona ya. Alberto. Ah, ok. Perdón, Ok. disculpa. Mero me quedé cuando estaban leyendo la pregunta. Mira, era un comentario, dice Alberto, el Agar Tantito, Art, hijos, es que me sacó. ¿no? Hola, Iván, ya, pero ya estás de regreso. Dice este comentario, el Agar Art nos confirma los comentarios de las lecciones pasadas. Pintar con cultivo de bacterias mezcla la ciencia y el arte, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante, si nos quieres explicar un poquito más, Luis, Hugo, sobre lo que es el Agar Art, pero me refiero más a este primer cruce o este cruce de ciencia y arte, ¿no? Que estamos haciendo en esta primera fase de nuestra residencia. Pues mira, yo había escuchado precisamente de estas manifestaciones, digamos, sobre todo de diseño, trabajando con bacterias. Hay un despacho de diseño francés que ahorita está desarrollando tecnología precisamente para teñir con bacterias. Haz de cuenta que dicen que la industria textil pues es de las que más contamina por la fast fashion, porque los Ujú. procesos de teñido en muchos casos usan metales pesados, por diferentes factores, ¿no? Entonces el hecho de teñir con bacterias, digamos que solventaba muchos de estos puntos y hacía que la práctica de teñido de las mismas telas fuera mucho más sustentable, lo cual es súper interesante, ¿no? Me parece que como que esta etapa de pintar con estas bacterias que son no patógenas, pues está en desarrollo apenas. No sé, Luis, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de esto? Sí, pues realmente la parte de pues toda esta importancia, ¿no? De la ciencia y el arte creo que es muy, muy interesante. Por ejemplo, ahorita que Hugo estaba hablando sobre los teñidos y todo de los textiles, a mí se me vino a la mente lo del, ¿cómo se llama este pigmento negro? El Banta Black, que es supuestamente el material más oscuro del mundo, ¿no? Que es Ujú. 99.9, algo así, negro intenso, que fue el que yo, no sé si esté en lo correcto, pero es el que patentó Anish Kapoor. Anish Kapoor. Entonces, esa importancia de la ciencia y el arte, pues es muy padre, ¿no? Que a mí un amigo ya me llegó a platicar sobre otro pigmento que es 98, algo así, o 99 y algo. No es tan puro como el Benta Black o Banta Black. Este, pero que se puede aplicar como acrílico, como más pintura, como más enfocado al arte. Mientras que el que patentó Anish es más complejo de colocar, ¿no? Y de llegar a fijar en superficies. Además que aparte es más tóxico, ¿no? Entonces, es como muy padre como esta relación entre lo que es, porque realmente siempre ha habido una relación muy cercana, ¿no? Del arte y de la ciencia. Los alquimistas y todo lo que del pasado y todo fueron los que fueron también descubriendo ciertos pigmentos, ciertas formas de fijar, ciertas formas de generar, y eso pues estaba muy metido, ¿no? Entonces también por esa parte es que los artistas, en parte de la historia del arte, los artistas también eran muy reconocidos en la sociedad por todos estos conocimientos de herbolaria, de química, de otras facetas, ¿no? Entonces, creo que pues, es muy interesante esto, que al día de hoy pues seguimos viendo formas de cómo fusionar la parte arte y ciencia, ¿no? Ya, Iván, no sé qué opinas tú al respecto de toda esta tendencia. Sí, una disculpa, es que falló mi red y me metí desde el celular. No te Me, preocupes. me perdí la última parte, bueno, los últimos comentarios. Ya, mira, hablábamos del art
perdón, Agar Art, ¿no? Como una tendencia, ¿no? Donde Hugo nos comentaba lo de las bacterias que tiñen los textiles y bueno, y Luis nos comentaba de estas pigmentaciones, ¿no? De mayor intensidad y que precisamente mezclan la ciencia con el arte, ¿no? A partir del uso de cultivos de bacterias, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Ciertamente, como mencionaban en la otra ocasión, ¿no? A veces se llegan a aprovechar elementos de la ciencia en el desarrollo de expresiones artísticas, y eso hace las cosas todavía muy interesantes, el hecho de que se vea que se puede aplicar para poder representar mediante una obra artística algo interesante. Hace también que se vea que los elementos técnicos o los elementos teóricos resultan también ser útiles para expresiones más allá de la parte científica, que a veces podría parecer ser un poquito precisa o tener que regirse bajo ciertas reglas, y eso lo hace interesante. Sin duda alguna, yo pienso que precisamente estos cruces, ciencia, arte, son el futuro, ¿no? Que nos va a ayudar también incluso a mitigar todo esto que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, el hecho del ejercicio y el reto que tanto tú, Iván, como Miguel diseñaron y encargaron a Luis, pues ponen en evidencia cómo no está ajeno, ¿no? Y no puede ser ajeno, ni continuar siendo ajeno esta parte científica, la voy a poner entre comillas, con el quehacer o la creatividad artística, ¿no? Sí, sí, sí. Se me hizo muy interesante, por ejemplo, en la mañana, cuando asistió Luis a la clase, pues él pudo interactuar con los chicos. O sea, yo lo que hice hice una presentación inicial del material, formamos equipos de trabajo y entonces lo que hice fue incorporar a Luis con uno de los equipos. Y entonces yo no lo pude ver en acción todo el tiempo porque tenía que estar pasando con los demás equipos, pero ya la última parte de la actividad, pues ya estaba interactuando mucho con ellos. De hecho, pues me salí porque estaban platicando sobre el proceso que hay detrás del trabajo que habían desarrollado. Lo que me pareció escuchar, Luis, es que les preguntabas acerca de los dibujos, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, la parte de cómo, a mí se me hace muy interesante cómo llegan a generar pensamiento, ¿no? La parte matemática, cómo por medio de los dibujos en este programa y que iban haciendo los números y todo esto, iban aportando, cada alumno tuyo iba aportando y era interesante como yo apenas estaba como entendiendo a dónde iban y ellos ya estaban regresando, y eso realmente fue una experiencia muy, muy padre, la parte de no tener o no saber absolutamente nada o solamente como pequeños rasgos, y a mí se me hizo demasiado satisfactorio. No se me hizo frustrante, al contrario, se me hizo muy satisfactorio llegar a saber o llegar a no saber, ¿no? Y esa parte de cómo interactúan, cómo generan ustedes su conocimiento y cómo se expresan. Y pues era lo que yo les estaba platicando a los chavos, ¿no? Como esa parte más mental del proceso. Y sí me hizo muy, muy, muy interesante todo lo que recibí de todos ellos, ¿no? Sí, de hecho te iba a comentar, pero ya no lo hice por tiempo. De hecho, eso sí es común, al menos en matemáticas, en el trabajo que yo hago, aunque mi trabajo es muy teórico, es de la parte de ciencia básica. Nosotros, al menos yo en el trabajo que hago, usamos muchos dibujos. De hecho, una anécdota que pasó es que una vez mi hija, bueno, ahorita ya es grande, pero tenía yo creo que como 8 años o 9, fue a mi área de trabajo. Y justamente yo había colaborado con un compañero de trabajo y lo único que vio en el pizarrón eran dibujos, o sea, y dibujos mal hechos. Pues al final lo que nada más tratamos de hacer es representar pues, de manera visual una idea y ya después poderle dar forma y poderla justificar de manera formal. Pero entonces me contó mi esposa que regresando de ahí, llegó muy consternada y le preguntó, oye, mamá, ¿mi papá qué va a hacer a su trabajo?
Mi esposa pues va a trabajar, dice, tiene que hacer trabajo y demás. ¿Por qué? Dice, no, pues es que fíjate que fui a verlo y solo estaba dibujando en el pizarrón. Entonces se quedó con esa idea de que pues al final, pues para qué me iba tanto tiempo si me ponía a hacer dibujos que al final pues, no requerían de tanto tiempo. Y después me pasó con la chiquita, la más pequeña mi hija más pequeña tiene 6 años y un día no me di cuenta y ya estaba repitiendo los dibujos que estaban en el pizarrón, que a lo mejor no tenían algún significado para ella, pero lo que estaba haciendo era repetir las imágenes que estaban ahí. Entonces, ese tipo de forma de abordar problemas también es común, al menos en el área donde yo trabajo, en el área de matemáticas. Muchas veces lo que tenemos que hacer es recurrir a una representación gráfica o visual de algo que nos pueda dar una idea de cómo llegar a un resultado. En cuestiones formales, eso no nos da una prueba formal de algo, pero sí es el camino para tratar de conseguir eso. Entonces sí, eso se me hizo interesante cuando platicabas con los chicos y que ellos también tienen esa idea de que en algunas ocasiones eso les resulta útil para poder desarrollar una idea que podría parecer ajena a la parte visual, pero en muchas ocasiones sí lo es. Correcto. Pues bueno, entonces, retos superados, podemos decirlo, Luis. Sí. Bien, Luis. Creo que estás en mute. Que ahora falta la parte del reto con ellos, ¿no? Exactamente. El reto que yo les puse. Entonces, sí, creo que va a ser muy interesante como esta parte. Platícanos del reto que le pusiste, a ver, para que nuestro público esté pendiente de estos resultados. Pues mira, fue un reto muy sencillo, fue un reto más contemplativo. El chiste de mi reto era que agarraran una piedra de su entorno, ya sea de su casa o de su entorno cercano, y la dibujaran. Yo les estaba marcando que podían hacerlo, o yo les recomendaba con el lápiz, pero podían hacerlo con color, con pluma, con lo que ustedes quisieran, y pues bueno, representar como este objeto que muchas veces pasa inadvertido, y pues que reflexionan a partir de qué es lo que observan, qué es lo que sienten, qué es lo que llegan como a recordar, cómo es que llegó como tal vez, ¿no? O el por qué es que está esa piedra, o tal vez escogieron esa piedra para el jardín, o por qué es que está así. Entonces, esta parte como más filosófica y contemplativa para eso era en pequeños rasgos el reto, ¿no? Que yo les había puesto. Perdón, decía que la siguiente semana estaríamos conociendo, ¿no? Cómo les fue con el reto, la parte contemplativa. Ya hay que ponernos a hacer los retos también, ¿no, Hugo? Sí, claro que sí. Para que también, pues bueno, en cierto sentido podamos, desde nuestras disciplinas, porque lo que estamos buscando es precisamente romper, ¿no? Estos esquemas, estas barreras que nos hacen actuar de alguna forma por la formación, por la formación disciplinaria, ¿no? Profesional, y buscarnos encontrar en algo nuevo que nos permita entender, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Pues bueno, yo ahí me quedaría, no sé si tienen algo más que agregar, Hugo, Iván, Luis, que ha sido una experiencia maravillosa poder ver tus resultados, Luis, y todo el desarrollo que ha dado el trabajo colaborativo con Iván y con Miguel y Janet, ¿no? Creo que hay una pregunta, ¿no? No sé si quieras leerla, Hugo, o la leo. A ver, el comentario del doctor Iván rescata mucho de las ideas generales de Aristóteles. El hombre busca por necesidad primaria el conocimiento y la felicidad. El proyecto de Residencia COVID es un gran ejemplo de esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Beto. Claro que sí. Precisamente lo que buscamos acá es generar conocimiento a partir del cruce entre disciplinas que parecían
irreconciliables, ¿no? Como es el arte y las ciencias. Yo creo que este va a ser mucho del futuro de la acuñación del conocimiento, en el sentido en el que existe este fenómeno, ¿no? De que las áreas de conocimiento y las esferas de conocimiento cada vez se especializan más, pero al estar tan especializado comienzas a aislarte de todo tu entorno. Digamos que tienes una investigación muy específica y comienzas tú a crear, digamos, un lenguaje específico con esta investigación y toda una serie de cosas que solamente una pequeña cantidad de la población va a poder llegar a comprender, porque va a ser muy especializado. Lo que buscan, ¿no?, estos ejercicios son precisamente generar nuevos conocimientos, pero a través de la pluralidad del conocimiento, ¿no? No de la especialización, sino de la combinación de varios enfoques y varias disciplinas para precisamente poder generar estas transdisciplinas que van a, bueno, que esperamos que den como resultados nuevos replanteamientos en cuanto a cómo se va a socializar el virus o cómo vamos a, digamos, a hacer los nuevos esquemas, incluso sociales a un nivel de formatos de streaming o de estas interacciones digitales, etcétera, etcétera. Y pues bueno, me parece que es todo, Vic, no sé si quieras agregar algo, si no, pues por hoy es todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, a los que nos estuvieron viendo, a Vic, Iván, a Luis. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Un saludote. Hasta luego.